Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de Excel con Andrés Rojas Moncada para el canal Excel Hecho Fácil en YouTube. Y en este nuevo video te voy a explicar cómo construir un plan de pago con pagos ordinarios y pagos extraordinarios con cuota fija en periodo mensual y semestral. Entonces, para entrar en contexto, quiero comentarles que este tipo de plan de pago por lo general se aplica como un plan de pago convencional, es decir, el plan de pago convencional que vimos 2 videos atrás, pero cada determinados periodos durante la vigencia del préstamo se hace un pago extraordinario en conjunto con el pago ordinario. Por ejemplo, vamos a retomarnos al ejemplo del pago convencional y vamos a colocar a Pepito Pérez como sujeto de prueba en este ejercicio. Es decir, Pepito Pérez fue a la entidad bancaria y solicitó un crédito o un préstamo por 27 millones de pesos colombianos, y vamos a seguir trabajando con los pesos colombianos porque yo vivo y radico en este país, pagaderos a 5 años con una tasa de interés efectivo anual del 13.5%, que si la convertimos a una tasa de interés efectiva mensual, pues nos daría 1.06% y 60 periodos ordinarios que equivalen a los 5 años en este caso, de la vigencia del préstamo. Ahora bien, Pepito Pérez se compromete en acuerdo con el banco a realizar o pagar una cuota extraordinaria de 500,000 pesos cada 6 meses durante la vigencia del préstamo, comenzando en el periodo 6 hasta finalizar el crédito o el préstamo. Entonces, fíjese que yo he añadido a la hoja de cálculo o al plan de pago una columna adicional llamada pago semestral y he marcado el inicio con una celda de color azul, es decir, en el periodo 6 he colocado el primer pago extraordinario y de allí me he ido de 6 meses en 6 meses y he colocado celdas azules para especificar los diferentes pagos extraordinarios que hará Pepito Pérez durante la vigencia del crédito o del préstamo. En ese contexto, nosotros tenemos que hallar algunos valores adicionales para calcular el valor de la cuota mensual. Por ejemplo, nosotros podemos decir que Pepito Pérez va a pagar un valor de la cuota semestral, es decir, un pago extraordinario por un valor de 500,000 pesos. Y los periodos extraordinarios, obviamente, si sabemos la cantidad de periodos ordinarios, pues en ese caso lo dividimos por el lapso de tiempo en que realizará cada pago, que es cada 6 meses, y en total obtenemos 10 periodos extraordinarios o 10 cuotas extraordinarias que realizará Pepito Pérez durante la vigencia del préstamo. En ese contexto, nosotros ahora no podemos calcular mediante la función pago que tiene Excel el valor de la cuota mensual o el valor de la cuota ordinaria, debido a que hemos integrado algunos elementos adicionales dentro del sistema. Es decir, hemos añadido algunos pagos extraordinarios a la ecuación y por tanto debemos tenerlos en cuenta para calcular el valor de la cuota mensual o del pago ordinario. En ese contexto, yo he sacado de los libros de Ingeniería Económica esta pequeña ecuación, monstruo de ecuación, que nos dice cuánto es el valor de la cuota mensual que debemos pagar teniendo en cuenta una cantidad de periodos N en la que se realiza pagos extraordinarios durante la vigencia del crédito o del préstamo. Esta fórmula, quiero decir que no me la he inventado yo, esta fórmula la saqué de los libros de Ingeniería Económica de las clases magistrales de finanzas que una persona común y corriente ve en un pregrado en la universidad. Entonces, voy a introducir estos diferentes valores o elementos que componen la ecuación como nos los dice la fórmula, y posteriormente quiero que observe mientras introduzco los valores a qué corresponde cada uno de los elementos dentro de la ecuación. Posteriormente finalice de introducir los diferentes valores, pues evaluamos la fórmula y posteriormente sacamos las características del plan de pago según estos valores en las tablas iniciales y los valores de entrada. Entonces voy a hacer un poquito de silencio para colocar estos valores de manera correcta y obtener el resultado sin equivocarme.
Bien amigos, entonces he colocado todos los valores según me lo indica la fórmula para obtener el pago ordinario, teniendo en cuenta unos pagos extraordinarios y unos números de periodos con otros valores dentro de la fórmula. Y ahora simplemente vamos a evaluar con control intro o intro, como a usted más le guste, y obtenemos el valor de la cuota mensual. Este valor de la cuota mensual posiblemente puede estar mal calculado, entonces vamos a validarlo con la introducción de los datos y obtención de las diferentes características de nuestro plan de pago. Es decir, si todo va bien, el capital amortizado al final en la cuota número 60 o en el periodo número 60 será de 27 millones de pesos y el capital adeudado será de 0 pesos. Entonces, para obtener el valor de la cuota, obviamente debemos sumar el valor de la cuota mensual, aquí fijamos con F4, más el pago extraordinario en caso de que haya lugar en el periodo que corresponda a ese pago. Damos control intro, evaluamos en las celdas contiguas y si verificamos, entonces nos daremos cuenta que el valor de la cuota en el periodo 6 y de allí en adelante cada 6 meses abonaría un pago extraordinario al valor de la cuota ordinaria o pago ordinario hasta el periodo 60. Listo. Ahora, para obtener el abono al interés, pues obviamente que es muy lógico, necesitamos saber el capital adeudado en el periodo anterior. Es decir, el periodo 0 representa en este caso el momento en el que nos desembolsa el banco el dinero o en el momento en que Pepito Pérez obtiene ese dinero por parte del banco. En este caso, colocaríamos los 27 millones de pesos y el abono al interés en el primer periodo sería ese capital adeudado multiplicado por la tasa de interés efectiva mensual que tenemos pactada con el banco para los diferentes periodos durante la vigencia del préstamo. Fijamos con F4, evaluamos con control intro y en ese contexto el abono al capital sería el valor de la cuota menos el abono al interés y hallaríamos lo que abonamos al capital en ese periodo mediante el pago de la cuota número 1 en el periodo 1, obviamente. Ahora, ¿el capital adeudado qué sería? Pues obviamente sería el capital que adeudamos en el periodo anterior menos el abono al capital que estamos haciendo en el periodo actual. Colocamos o evaluamos con control intro y el capital amortizado sería el capital amortizado en el periodo anterior más el abono al capital en el periodo actual. Evaluamos con control intro, seleccionamos las celdas y las copiamos en las celdas contiguas de esta manera, con doble clic. Ahora vamos a fijar aquí mediante el comando inmovilizar paneles, vamos a irnos hacia la parte de abajo y vemos que en el periodo 60 se han amortizado los 27 millones de pesos que obtuvo como capital Pepito Pérez a través de ese crédito y el capital adeudado en ese momento sería 0 pesos, es decir, en el periodo 60 ya no le debería nada al banco, colocando una cuota extraordinaria cada 6 meses por valor de 500,000 pesos y 60 cuotas ordinarias de 529,461. Y así, de esta manera, nosotros podemos calcular el valor de la cuota mensual. Ahora bien, si nosotros queremos saber el interés que pagó Pepito Pérez durante la vigencia del préstamo, pues podemos hacerlo sumando los diferentes abonos al interés que se hicieron durante la vigencia del mismo. Es decir, aplicamos una suma, evaluamos con control intro y obtenemos que el interés que debe pagar Pepito Pérez es de 9.767 y pico de pesos. En este caso, el valor que nos arroja es negativo porque recuerden que es un interés y lo debe Pepito Pérez, es decir, se lo debe pagar al banco. Ahora, ¿qué es el total a pagar? Pues obviamente sería el préstamo que obtuvo, es decir, el capital que le prestó el banco, más el valor absoluto
que en este caso sería el número positivo del interés que debe pagar, evalúo con control intro y de esta manera obtengo el total a pagar durante la vigencia del crédito, es decir, la suma del capital más el interés que causó ese capital durante los 60 periodos o 5 años a través de una tasa de interés que le impuso el banco a Pepito Pérez. Y así, amigos, con este método podemos obtener un plan de pago o podemos ejecutar o conocer un plan de pago con pagos ordinarios y pagos extraordinarios en un periodo de tiempo determinado. Espero esta serie de 3 videos en las que vimos planes de pago le puedan aportar un poco de conocimiento adicional respecto de sus finanzas personales. No siendo más, me despido y nos vemos en el siguiente tutorial.